¿Estuvo Jesús en el Tíbet? ¿Vivió en Cachemira? ¿Pudo ser el Hijo de Dios? Delirante.org presenta Los Cristos alternativos al descubierto, una conferencia impartida por el periodista y escritor José de Segovia. A todos nos gustan los secretos, particularmente cuando nos los cuentan, claro. Y la vida realmente está llena de misterios, ¿no? Pero sin duda no hay mayor misterio que la propia vida. Y en esa curiosa fascinación que sigue presentando el personaje de Jesús en un tiempo como este, en el que tanto se ha hablado de secularización en Occidente, en que realmente las iglesias y religiones están viviendo un efecto claramente de capa caída en esta parte del mundo, sorprende realmente la forma incolume que resiste la persona de Jesús. Tal vez tenga que ver esa fascinación por la extraña clave que para nosotros inconscientemente parece tener sobre el propio sentido de la vida. De alguna forma, como en las vidas de Jesús, ¿no?, los autores en el pasado han visto reflejada su propia vida, ¿no?, y muchas veces nos hablan más de ellos que de Jesús mismo, ¿no? También parece ser que en la búsqueda actual del Jesús histórico hay algo también en lo cual está incluido nuestro propio peregrinaje, ¿no?, y este viaje que llamamos vida. De alguna forma pensamos que en él puede estar tal vez esa clave oculta que desconocemos, la respuesta de muchas preguntas. Sin lugar a dudas que también Jesús tiene un lado oscuro. Hay un aspecto de fascinación, pero también a veces de rechazo. Muchas veces tenemos una imagen muy idealizada de Jesús, ¿no? Construimos de él un personaje más o menos poético, ¿no?, de acuerdo a nuestros mejores deseos y ambiciones. Y cuando uno se acerca realmente a la figura que es Jesús, a sus palabras, hay que reconocer que hay un elemento profundamente ofensivo en él. Es un personaje controvertido y que gustaba de controversias. La historia, como sabemos, de los evangelios es la historia de una larga serie de controversias también, ¿no? Y al fin y al cabo, él no solamente habla de amor, como tantas veces se suele decir, sino también habla de juicio, hay una condena en sus palabras, ¿no? Y al fin y al cabo, de todos los personajes de la Biblia, si hay alguien que habla de una condenación eterna, ese es Jesús. Si la Iglesia creyó algún día en el infierno, fue porque Jesús lo enseñaba, no porque en otra parte de la Biblia apareciera esa enseñanza. Así que hay un lado también, digamos, oscuro, que nos hace sentir una cierta experiencia ambigua respecto a él. Kafka, el famoso escritor checo, lo expresó muy bien en esa conocida frase sobre Jesús, ¿no?, en el cual dice: Jesús es un abismo de luz que si no cierras los ojos te puedes caer dentro. La frase de Kafka nos muestra de alguna forma esa extraña ambigüedad que produce. Por un lado, hay una luz, evidentemente, que nos atrae, pero al mismo tiempo la impresión de un abismo, de vértigo, de que uno pierde realmente la medida y se acerca, digamos, a una luz que pone en evidencia mucho de la oscuridad que hay en nosotros mismos. Un gran lector de la Biblia, como es el cantante del grupo irlandés U2, Bono, ha dicho así en un libro reciente de conversaciones acerca de su lectura de la Biblia. Él dice que lee la Biblia porque le muestra algo de la oscuridad que hay en él, que es como una luz que de alguna forma pone en evidencia cosas que de otra forma no entendería, ¿no?, acerca de sí mismo. De ese lado oscuro, de ese lado que a todos nos gusta acallar, ¿no?, y de alguna forma ignorar de nuestro propio yo. Y eso también es algo que Jesús pone en evidencia una y otra vez. Vemos que realmente nos muestra lo lejos que estamos de lo que quisiéramos ser, cómo nuestra vida está realmente muy distante de esa verdad y justicia, de ese Dios del cual Jesús nos habla. Realmente se ha hablado mucho de las relaciones de Jesús con otras mitologías de las religiones antiguas. Prácticamente se ha convertido en un tópico en muchos autores el comparar la vida de Jesús con una serie de personajes de múltiples mitologías.
Se le compara así, por ejemplo, en Egipto con la figura de Horus, ¿no? Se habla también de él en relación con Krishna en la India, con el mito de Dionisos, con Mitra en Persia, y se intentan ver de alguna forma referentes y similitudes entre episodios de la vida de Jesús y de todos estos personajes míticos, ¿no? Pero la realidad, sin embargo, es que muchas veces lo que se callan son las diferencias, que son enormes. Realmente, cuando uno analiza cualquiera de los elementos que se suele comparar entre Jesús y estos mitos, pongamos el nacimiento virginal, por ejemplo, pues realmente se encuentra con grandes diferencias. No solamente no hay un nacimiento estrictamente virginal en ninguno de estos mitos, muchos de ellos son incluso las madres claramente casadas con otros dioses, ¿no? De lo que se trata son de relaciones sexuales entre dioses, de los cuales surgen una mitad dios, una mitad hombre, ¿no? Y realmente vemos que se silencian gran parte de las tremendas diferencias que hay, ¿no? No solamente hay un solo hijo que sale de ese fruto, sale de varios. Lo que realmente implica ese nacimiento, vemos que tiene grandes diferencias con el sobrio relato que conocemos de los dos evangelios que hablan de su nacimiento. Así que en este sentido la búsqueda de analogías, ¿no?, en la antigüedad con la figura de Jesús realmente no ha resultado muy fructífera. Y yo creo que hay una explicación bien lógica. Jesús es un personaje eminentemente judío y por lo tanto realmente todo intento de sacarle de su contexto, como vamos a ver, nos trae grandes dificultades. Una de las ideas que realmente más ha intentado alejarle de ese precisamente su origen en la antigua Palestina del siglo I fue realmente la idea de un ruso llamado Nicolás Notovich, que a finales del siglo XIX, en 1861, que estando como corresponsal de las guerras turcas, emprende un viaje finalmente a la India que le lleva al Tíbet. Según la afirmación de Notovich, él se rompe una pierna en el viaje y le llevan a un monasterio budista que hay en Tíbet, en la ciudad de Himis, cerca de la capital de Leh, en la parte norte de la Kaz. Y allí dice él que con un lama, estando en conversación, el que era principal lama del monasterio, le habla de una figura que llama Isa. Isa, que recuerda mucho al nombre de Jesús en el Corán, en la tradición islámica de Is, ¿no? Dice que ha venido precisamente de la antigua Palestina y ha emprendido un viaje por todos los países de Oriente de una forma realmente espectacular. Según el relato que Notovich publica en París, ¿no?, en Francia, de esta vida desconocida de Jesús, que él supuestamente traduce, ¿no?, por medio de un intérprete del lama tibetano de Himis, Jesús habría emprendido un viaje en los llamados años perdidos de él, que se empieza a hablar con esta expresión del periodo que va de los 12 a los 30 años, ¿no?, de los cuales hay pocas referencias en los evangelios. Se dice que emprende un viaje empezando precisamente por la India, se instruye por medio de sacerdotes brahmánicos, ¿no?, en la religión de la India. Posteriormente pasa a la tradición budista, ¿no?, y se le sitúa también con un maestro introduciéndose en ese terreno, aprende técnicas de curación, continúa su viaje, ¿no?, a partir de ahí, juntamente con todas estas enseñanzas, añadiéndole también la tradición de Persia, todo lo que va descubriendo en un inmenso periplo oriental. El viaje de Notovich, como tal y como lo ve reflejado en este relato supuestamente del lama tibetano, produce, como podemos imaginar, una gran conmoción en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando el libro empieza a difundirse con gran rapidez. La traducción española de La vida desconocida de Jesús es de hecho de 1909, una traducción bastante antigua. En aquella época había un profesor en Oxford que era el más conocido estudioso de temas orientales, se llamaba Max Muller. Max Muller recibe realmente noticia de esta publicación y de este viaje y se muestra tremendamente extrañado de la ausencia hasta ahora que tenía de referencias de este texto. Hay una serie de catálogos que recogen la mayor parte de la literatura india y tibetana, ¿no?, que se recopila en dos catálogos fundamentales, el Tangas y el Tankas, que realmente no incluyen ninguna referencia a nada parecido a esta vida desconocida de Isa.
Pero a partir de ahí empieza a indagar qué podía ver de verdad y se acerca realmente a la historia por medio del propio lama, supuestamente, que da la información a Notovich. El lama principal que estaba en este monasterio llevaba ya 15 años de principal lama del monasterio. Cuando le cuenta la historia de lo que ha publicado Notovich, le contesta claramente que eran mentiras, mentiras y nada más que mentiras. Dice no reconocer el nombre de Isa, no haber sabido nada realmente de ese texto nunca antes, y entonces niega profundamente la historia. También un profesor que había en aquel entonces en la Universidad Estatal de Agra, en la India, emprende unas vacaciones de las que tienen los profesores universitarios de 3 meses, con el objeto también de seguir la ruta de Notovich. En esa época, en los años 20, la figura de Alexander, que era muy reconocida también en los estudios orientales, también tiene la misma experiencia. Al llegar al monasterio donde supuestamente Notovich había estado, el principal lama dice desconocer totalmente la historia. Muchos cercanos a la teosofía han dicho encontrar, sin embargo, rastros de la historia de Notovich, y el propio Notovich aseguró que la explicación para la negación de aquel lama de su historia se debía a que quería guardar el manuscrito para él, ¿no? Que no quería que se lo llevaran y que por motivos, por lo tanto, de seguridad lo silenciaba. Pero la realidad con esta, como muchas historias que vamos a ver en esta tarde, es que realmente nadie ha visto ese texto, aparte de Notovich, ¿no? Supuestamente ni siquiera él lo tenía en sus manos, lo tradujo de un idioma aparentemente el palí, que no se usa nunca en el Tíbet, ¿no? Es un idioma básicamente de fe religiosa india, con un aspecto de edición totalmente desconocido para los libros tibetanos, ¿no? Lo describe en una forma de papiros, encuadernados, totalmente desconocida en la tradición tibetana, y lleno, como siempre, de grandes anacronismos, como en esta historia. La historia de Notovich tiene muchas similitudes con otra que llega a tener mucha influencia justamente después. Es la historia del llamado Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo. El Evangelio de Acuario tiene que ver con un capellán de las guerras civiles norteamericanas llamado Levi Dowling. Levi Dowling es un personaje que en este caso no viaja a la India o al Tíbet, pero dice por medio de una forma de sistema espiritista recibir de lo que dentro del ocultismo se le suele llamar el registro acásico, ¿no? O sea, es una especie de grabación que quedaría en el universo, ¿no? Sobre el cielo, de todos los hechos que ocurren, de los pensamientos, de la voluntad, de las palabras, ¿no? Y recibiría por medio de una comunicación espiritista una vida también de Jesús que incluiría este viaje por todos estos lugares de Oriente. El texto de Levi Dowling también adquiere una inmensa popularidad. Será sobre todo, por supuesto, a partir de los años 60 y 70, con el nacimiento de la contracultura, de los hippies, de la fascinación por Oriente, que el tema del Evangelio de Acuario se convertirá en un tema realmente reiterado, ¿no? De todos aquellos que tenían en la generación de las flores cierta fascinación por el personaje de Jesús. Pero nuevamente nos encontramos con problemas similares a los de Notovich. Dowling recibe esta revelación por vía espiritista. No hay ningún texto ni una base objetiva para poder saber de ese viaje. Luego, además, el texto presenta grandes anacronismos. Por ejemplo, en el texto encontramos confusiones entre Jesús y Juan el Bautista. Se habla de él viniendo del desierto, en los mismos términos que aparece en el Evangelio la aparición de Juan el Bautista. Se confunde a un Herodes con el otro. Se habla de la ciudad de Lahore 3 siglos antes de que se fundara. Se habla igualmente con un siglo de antelación de ley de varios de los lugares fundamentales de Oriente que visita. O sea, hay una serie tal de incoherencias, ¿no?, que realmente levantan serias sospechas, ¿no?, sobre la credibilidad de toda esta historia. La historia no acaba y realmente el supuesto periplo de Jesús por la India y el Tíbet, ¿no?, vemos que no tiene fin. Después de Notovich y Dowling, ¿no?, se añade un tercer autor con una nueva versión realmente de la historia. En este caso, el relato que a continuación aparece es un relato en el cual nuevamente se repite el elemento espiritista, ¿no? Se recibe por medio de una revelación de ese registro acásico, ¿no?, y nos cuenta un relato también de lo que es ese periplo por Oriente, pero nuevamente con diferencias también con los anteriores, ¿no? Si en el primer relato de Jesús en el Tíbet se dice, por ejemplo, que Jesús no muere,
Es algo que aparece en el Corán, como saben algunos de ustedes, ¿no? En el momento de la muerte de Jesús hay en la tradición islámica supuestamente la idea de una sustitución. En vez de morir en la cruz Jesús, muere otro en su lugar, o según otra interpretación también habitual dentro del Islam, se produce lo que se llama el desfallecimiento. Jesús se dice que no podía haber muerto en tan poco tiempo y que por lo tanto lo que hace es desvanecerse. Según la vertiente de esta esotérica, ¿no?, de Jesús en el Tíbet, lo que se nos dice es que realmente se recupera por una serie de medios más o menos mágicos, ¿no?, en una de las cuevas que hay alrededor, y vuelve a continuación a hacer el itinerario oriental. Porque esta tercera versión es mucho más conocida para bastantes de ustedes, porque nos lleva a la famosa visita de Jesús a Cachemira. Realmente este episodio, que se conoció en España muy popularmente a partir de los años 70 por medio de un personaje de la radio que tenía mucha relación con temas de ovnis, ¿no?, que fue Faber-Kaiser, ¿no? Este personaje en Barcelona hace un viaje con su esposa y toma contacto con toda esta tradición que llega a formar incluso una secta, ¿no?, dentro del Islam, que sitúa un viaje de Jesús posteriormente a su cruz, ¿no?, en la zona de Cachemira, en la India, e incluso enclava tradicionalmente un lugar que se puede todavía visitar hoy como la tumba de Jesús, ¿no? La increíble historia que nos lleva allí parte, por lo tanto, de una variación considerable con las versiones anteriores, ¿no? Por un lado, en la versión de Levi Dowling, Jesús sí muere, de hecho resucita y se aparece a varios de los sacerdotes brahmánicos que había conocido en la India. Y también en las versiones que aparecen posteriormente, en la de Kastner, por ejemplo, hay también la referencia a un Jesús que de alguna forma vuelve a la vida, pero que lo relaciona ya con toda esta tradición de la India, ¿no?, de Cachemira. Realmente vemos en todos estos elementos varios puntos ya en común, ¿no? En primer lugar, muestran una sorprendente realmente utilización de los datos históricos en torno a la figura de Jesús, ¿no? Vemos que se aísla de su contexto original en Palestina en el siglo I y realmente se le hace parte, digamos, de una tradición religiosa, mágico-esotérica bastante difícil de definir, ¿no? Pero en todos ellos encontramos igualmente discrepancias, ¿no?, todo tipo de anacronismos. El lenguaje es sospechosamente realmente difícil de la época. Cuando uno lee alguno de estos textos se da cuenta realmente que no parece un texto del siglo I, ¿no?, sino que tienen realmente elementos novelísticos más propios de la literatura del siglo XIX que realmente de la época del mundo antiguo, ¿no? Entonces todo tiene la verosimilitud de un gran fraude, ¿no? Pero su credibilidad, como sabemos, se mantiene de una forma extraordinaria. Hasta el día de hoy se siguen reeditando muchos de estos libros, ¿no?, sobre Jesús viviendo y muriendo en la India. El libro de Faber-Kaiser acaba de ser reeditado recientemente. Sánchez Dragó se ha unido también al corifero de gente que canta realmente las visitas de Jesús al Tíbet y a la India, y todo el mundo encuentra todo tipo de similitudes, ¿no?, entre las religiones hinduistas y budistas, ¿no?, con la enseñanza de Jesús, ¿no? Cuando es evidente que hay grandes diferencias, ¿no?, y diferencias fundamentales, ¿no? En primer lugar, la visión de Dios que tiene Jesús obviamente es la visión de un judío. Habla de un Dios único. Todos estos textos que he mencionado nos presentan la imagen de un Dios realmente panteísta. Jesús se convierte en una especie de avatar, de manifestación de la divinidad panteísta, ¿no?, y que realmente nos anuncia que todos somos dioses. De alguna forma, todos tenemos una parte en la divinidad, ¿no?, y que realmente no hay nada ni lo más remoto que nos recuerde, ¿no?, al sentido, digamos, original judío-cristiano de Dios, y mucho menos del problema del hombre. El problema del hombre no es un problema de culpa, de pecado, de necesidad de ningún sacrificio, sino simplemente es un problema de experiencia mística, ¿no? Se convierte realmente simplemente en una cuestión de iniciación en estas disciplinas orientales, el poder librarse de las consecuencias, digamos, de nuestro mal y frustraciones, ¿no? Y finalmente lo que se anuncia, digamos, es un camino muy semejante al que nos apunta Buda, ¿no?, y otros maestros de las religiones orientales. La vida de Jesús realmente ha fascinado a muchos personajes a lo largo de la historia, ¿no? Particularmente lo que llamamos la apócrifa moderna, hay que distinguirla realmente de muchos de los textos que tradicionalmente se conocían como apócrifos, ¿no?
Como apócrifo podemos definir a un texto, digamos, que no solamente no ha sido aceptado por la Iglesia como inspirado o revelado por Dios, sino un texto, digamos, que ha funcionado de alguna forma con una vida paralela, en este caso a Jesús, ¿no? Pero que realmente muestra una enorme disparidad de tiempo con el resto de los evangelios que conocemos, ¿no? Y que oficialmente se reconocen, ¿no? Como textos históricos sobre Jesús, ¿no? Que abarcan, en el caso de la antigüedad, ¿no? Los apócrifos antiguos, empezamos a hablar de ellos a partir de mediados del siglo II, ¿no? Hasta el siglo IV. Es el caso de los evangelios más antiguos que hablaremos ahora, particularmente de los gnósticos al principio, pero hasta el siglo IV sigue habiendo textos, sobre todo de la llamada serie de apócrifos sobre la infancia. Estos textos no han sido nunca ni prohibidos ni secretos, ¿no? Uno de los grandes mitos de la actualidad es pensar que realmente ha habido una persecución sistemática, ¿no? De toda versión alternativa acerca de Jesús. La verdad es que todo está lejos de la realidad. Muchos de estos textos, incluso los evangelios de la infancia, se han usado extensivamente en la historia de la Iglesia. Basta echar una ojeada a la historia del arte y ver realmente cómo los principales textos de apócrifos de la infancia han inspirado múltiples cuadros, ¿no? Y expresiones de arte. Son textos que hablan de Jesús como un niño haciendo todo tipo de milagros, ¿no? Nos hablan de él como alguien que levanta a muertos, en concreto pues de un niño que vivía en la vecindad, de un albañil que es accidentado, de él haciendo como figuras de barro, de pájaros que cobran vida también, ¿no? Y esta serie de historias de milagros la Iglesia nunca la reconoció como historias, digamos, inspiradas y aceptables desde un punto de vista históricamente, pero sin embargo se permitieron leer siempre y fue de hecho objeto de la llamada espiritualidad popular, ¿no? O el folclore religioso que ha acompañado siempre gran parte del cristianismo. Realmente, entonces, el legado de todos estos textos apócrifos, digamos, llega prácticamente hasta la Edad Media. En la Edad Media es cuando tienen su momento álgido y tienen una mayor manifestación, pero a partir de ahí, digamos, vimos una época que realmente no es hasta el siglo XIX, ¿no? Que resurge, digamos, propiamente lo que llamamos la apócrifa moderna. La apócrifa moderna no solamente tiene una vertiente, como hemos mencionado, de viajes de Jesús a Oriente, sino que también tiene otras múltiples variantes, ¿no? Ya en el siglo XVIII hay un antiguo profesor alemán, Barth, que especula sobre la relación de Jesús con un grupo que ha llegado a ser luego en la historia especialmente conocido, los esenios. Los esenios es un grupo realmente fascinante que surge en la época de Jesús, ¿no? Y que muestra una gran complejidad, ¿no? En parte estaban en el desierto, algunos de ellos, como es el caso de la comunidad que reencontramos en Qumran, donde se hallan en el año 47 los famosos rollos del Mar Muerto, pero había también esenios en las ciudades. En Jerusalén mismo aparece, e incluso hay referencias en los textos de Qumran a la posibilidad incluso de esenios fuera del territorio de Palestina. Algunos especulan que el nombre de Babilonia o de Siria no fuera simbólico, sino que realmente pudiera indicar lugares donde hubiera comunidades esenias. Este profesor realmente pues llega a una enorme especulación, ¿no?, en torno a la relación de Jesús con los esenios, que le lleva finalmente a pensar que Jesús es un agente esenio, ¿no?, un agente secreto de los esenios. Esa especulación la desarrolla en un tomo descomunal que le lleva a perder la cátedra, ¿no?, y a llegar a perder todo su quités, todo su enorme prestigio académico, ¿no? Pero no poco después hay otros autores que le siguen su camino. Encontramos un autor también inmediatamente después que dice que los agentes secretos no es Jesús, sino los esenios mismos, ¿no? Los que se introducen en la historia del Evangelio, y así llegamos realmente hasta el siglo XX, que con el descubrimiento de Qumran se disparatan realmente las historias sobre los esenios. En el descubrimiento de Qumran, que tiene tanta importancia en la historia de la arqueología, se dan varios elementos realmente que producen el nacimiento de múltiples ideas, ¿no?, y teorías y especulaciones sobre la relación de Jesús con los esenios, ¿no? Ya en los años 20, antes de descubrirse Qumran, un hombre llamado Bourdeau S. Kelly dice que había encontrado, haciendo una investigación en los archivos famosos del Vaticano, ¿no?, los famosos archivos secretos, ¿no?, habría encontrado un evangelio que era el Evangelio de la Paz de los Esenios, ¿no? En este texto que él publica, su primera versión en los años 30,
80, luego tiene varios tomos que publica en los años 70, dice que Jesús es una especie de naturópata cósmico, ¿no? Que lo que descubre realmente es una forma de medicina natural, ¿no? Que le enseñan los esenios, ¿no? Por medio de sus enorme sabiduría en el uso de las hierbas, ¿no? Y realmente lo que hace aplicando en sus sanidades, ¿no? Es sus conocimientos en este terreno, ¿no? La historia de Szekely se basa nuevamente en un texto que nadie ha visto. Szekely dice que encuentra el texto en el Vaticano, pero en el Vaticano obviamente no se encuentra nunca nada. Así que lo que dice es que hay dos copias a partir de él. Una copia estaría en la Biblioteca Nacional de Viena y la otra estaría en un monasterio benedictino que estaba en Cassino, Italia. El problema, que siempre hay un problema, es que el monasterio de Cassino se destruyó en la Segunda Guerra Mundial y en la Biblioteca de Viena están hartos de gente que les viene a preguntar por la referencia del libro del Evangelio Esenio de la Paz, porque nadie ha conocido nunca esa referencia, ¿no? Y nuevamente nos quedamos con la historia de que o te crees lo que dice Szekely o sencillamente no tienes forma realmente de aceptar como verosímil la historia. Y este elemento que se va reiterando realmente se dispara a partir del supuesto escándalo de los rollos del Mar Muerto. Dos autores que luego llegan a ser conocidos por la historia que lleva al Código da Vinci, Michael Beigent y Richard Ley, publican un libro que tuvo gran difusión en los años 80 llamado El escándalo de los rollos del Mar Muerto. Coincide con una serie de especulaciones, ¿no?, que hacían varios autores, ¿no? En concreto, la acusación que había hecho un arqueólogo judío de haber sido marginados los arqueólogos israelíes, ¿no?, de la investigación de Qumran, ¿no? Y ellos salen con la teoría increíble realmente de que en Qumran había un descubrimiento que ponía en peligro a la Iglesia y que realmente demostraba el verdadero origen del cristianismo. Un cristianismo que estaría allí puesto en evidencia y que nos presentaría realmente una manipulación por parte de Pablo, por el cual habría distorsionado todo lo que era el cristianismo original y realmente se revelaba qué había pasado, ¿no?, hasta llegar a la usurpación de Pablo como fundador del cristianismo. La historia de Michael Beigent y Richard Ley surge en parte del silencio, digamos, por el cual durante mucho tiempo los textos siguen sin publicarse, ¿no?, en traducciones accesibles a todo el mundo. La comisión que se dedica a estudiar Qumran es una comisión que surge básicamente de una comunidad de estudios arqueológicos que había centrado en una escuela católica, ¿no?, fundada por Le Beau, de mucha influencia en Israel y en la arqueología bíblica. Y había un predominio, digamos, de arqueólogos de contexto básicamente anglosajón y francés, ¿no?, que realmente provocan cada vez más una serie de reacciones, ¿no?, y de sentimientos de sospecha, ¿no? Lo que ocurría básicamente es que muchos de sus profesores tenían responsabilidades académicas, ¿no?, y van muy lento en el progreso, ¿no?, en el que van haciendo la identificación de los textos, ¿no?, y la preparación de su publicación. Se producen las típicas rivalidades que hay siempre en el mundo académico, ¿no? Cada uno hace la batalla por su lado y realmente algunos se intenta adelantar a los demás, pero surgen toda una serie de especulaciones por ese tiempo realmente en el cual no llega a conocerse el texto. Algunos de ellos realmente sencillamente pierden la cabeza. Es el caso de uno de ellos llamado Alegro. Alegro, que fue uno de los responsables de uno de los lotes de documentos de Qumran, tenía un problema de alcoholismo bastante exacerbado que realmente finalmente le llevó a un estadio prácticamente de delirium tremens, ¿no? En los años 70 llega a publicar una serie de artículos en varias revistas americanas, en Harper's, y a escribir incluso un libro en el cual nos tiene la pintoresca idea de que en Qumran se nos dice la verdadera identidad de Jesús. Jesús sería, lo escuchan bien, un champiñón. El champiñón sería un champiñón psicodélico, o sea, muy parecido realmente a las sustancias que los hippies tomaban en aquel entonces, como era el peyote y otro tipo de sustancias de origen indígena, y sería, digamos, lo que la comunidad realmente alucinante y psicodélica de Qumran se dedicaba a hacer en el nombre de Jesús, ¿no?, a tener experiencias psicodélicas. Pues realmente la historia de Alegro fue obviamente muy conocida, ¿no?, pero al mismo tiempo sobra decir que nadie se tomó en serio realmente la identificación que él hace. Básicamente el término que utiliza para llegar a ese champiñón, si alguno tiene curiosidad, es simplemente una determinada sustancia que usaban ellos en una receta, ¿no?, de las recetas que efectivamente médicas había dentro de Qumran. En Qumran hay tres tipos de texto, básicamente. Uno son reglas de la comunidad, ¿no? Los textos están publicados
publicados ya desde hace tiempo y son accesibles a cualquier persona. En los textos hay, por un lado, lo que es las normas de aquella comunidad esenia, normas muy estrictas, nada psicodélicas, y realmente lo que nos mostraban era un grupo muy ascético, ¿no?, que vivía en enormes serie de abluciones y lavamientos, preparándose realmente para el final de los tiempos, para una llegada de una era prácticamente mesiánica, ¿no?, en la que se volvería el judaísmo a su orden que ellos creían original. La historia de los esenios tiene que ver con un sacerdote, por lo menos en el caso de Qumran, que abandona el templo de Jerusalén porque dice que han perdido el ritual que corresponde a la ley judía y que en su lugar han establecido un calendario diferente, el calendario que hoy conocemos, el lunar, pues ellos no lo aprobaban, ellos tenían más un calendario, digamos, más cercano al solar y realmente decían que todo lo que se estaba haciendo en el templo ya no tenía valor. Y surge una oposición y rivalidad entre la figura del maestro de justicia, que es el fundador de la comunidad esenia de Qumran, y el sacerdote, que sería, digamos, el enemigo principal que él tenía en Jerusalén. Esto realmente en esta literatura pues se identifica para todos los gustos. Para algunos es Jesús uno, el otro es Pablo, para unos es Jesús uno y Santiago el otro. Hay todo tipo de combinaciones como uno quiera, pero obviamente de lo único que se habla es del maestro de justicia y del sacerdote, no se habla de nada más. Realmente en las reglas de la comunidad no aparece ninguna referencia a Jesús. En segundo lugar, lo que son los textos escatológicos, menos aún. Lo que se nos habla realmente es del gran conflicto final entre la luz y las tinieblas, ¿no?, de lo que ellos esperaban, pero allí no aparece ni siquiera una figura claramente mesiánica. En tercer lugar, el resto de los textos de Qumran son simplemente textos de la Biblia, pero textos del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Entonces aparece prácticamente todos los libros de la primera parte de la Biblia, reiteradamente algunos de ellos, el caso de Isaías, que aparece con varias copias, muy anteriores a las que conocíamos, por lo tanto muy importantes para el estudio del Antiguo Testamento y para ver la unidad e integridad de algunos de aquellos libros, ¿no? Y el único libro que no aparece es Esther, y están todos los libros, digamos, del canon judío, ¿no?, que es el canon, digamos, original, que sin los libros que surgen entre los dos testamentos, ¿no?, que se encuentran hoy en las ediciones católicas de la Biblia. Realmente no hay variaciones, por lo tanto, importantes ni en el Antiguo Testamento, ni realmente hay referencia alguna al Nuevo. Solamente un profesor de origen irlandés, catalano, Callahan, tuvo una hipótesis de que en la cueva 7, que era una cueva que tenía muchos fragmentos, trozos muy difíciles de completar en un texto, estaba en lengua griega, a diferencia de todos los demás textos que están en hebreo. Decía O'Callaghan que podía haber restos del Evangelio de Marcos. Luego incluso apuntó a la posibilidad de un texto de Timoteo. Pero realmente, si esto fuera cierto, nos llevaría a una fecha increíblemente temprana. En esa teoría de O'Callaghan nos llevaría a Marcos al año 40. O sea, realmente apenas un par de años después de la muerte y resurrección de Cristo se hubiera escrito el Evangelio, ¿no? Y, desde luego, lo que no nos daría es ningún conocimiento nuevo acerca de Jesús. Todo lo contrario, reafirmaría aún más la historicidad de los Evangelios que ya conocemos, ¿no? Así que realmente no encontramos en Qumran ningún reflejo realmente de ese misterio desconocido. Surge entonces una serie también de historias de Jesús que van surgiendo también en medio de esa tradición, ¿no?, de lo que se ha llamado en términos actuales el contactismo, ¿no? Surgen particularmente en la desviación de muchos de los grupos que surgen, digamos, de origen adventista, milenario, de aspiraciones apocalípticas, ¿no? Empieza a haber un interés a partir de los años del siglo XX en lo que podía ser, digamos, no solamente elementos espirituales de todo ello, ¿no?, sino el contacto que podría haber con seres extraterrestres más o menos espirituales, de luz, ¿no?, de guía, que pudieran llevar a los hombres, por medio de Jesús, ¿no?, a una sabiduría oculta. El texto más conocido de esta tradición, sin duda, es el Evangelio de Urantia. El libro de Urantia es un libro que surge en los años 20 en un grupo de origen adventista de Chicago, que recibe también por medio de un sistema de canalización, nuevamente semejante al espiritismo, por escritura automática, un texto en el cual Jesús es realmente una especie de ser cósmico, ¿no?, extraterrestre, ¿no?, que de alguna forma está sirviendo como un guía, ¿no?, para los seguidores de él en primer lugar y aquellos que tengan acceso a ese conocimiento oculto. El mito de Urantia es realmente muy importante en España a raíz de los libros del Caballo de Troya, de J.J. Benítez.
Los libros de Juanjo Benítez citan literalmente en muchos pasajes del mito de Urantia y realmente, como ha sido acusado en algunas ocasiones, incluso lo plagia en algunos de los volúmenes, ¿no? Literalmente. Pero realmente lo que nos muestra es una visión, en este caso ya, de un Jesús que tiene contacto no solamente con seres cósmicos, ¿no?, sino ya más claramente extraterrestres. A partir de los años 50 surge toda la obsesión, claro, por los platillos volantes y el tema de los ovnis, ¿no?, a partir del 57. Y algunos de los llamados contactados, ¿no?, por seres extraterrestres empiezan a tener una obsesión curiosa con la figura de Jesús, ¿no? Es el caso de Eugenio de Siracusa, uno de los famosos personajes que en los años 70 sobre todo llega a tener gran popularidad, ¿no?, que dice que en las laderas del Etna, ¿no?, había tenido una revelación, ¿no?, de este tipo de seres, ¿no?, y que hablaba acerca de Jesús, ¿no?, de los Elohim, de una serie de seres celestiales que entraban en contacto de esta forma con él y que le mostraban realmente la verdadera identidad de Jesús. En el caso latino tuvo particularmente importancia la figura de Sisto Paz, ¿no? Sisto Paz es otro de estos contactados que tiene su primera experiencia en esto a raíz, pues, de una estancia en la Sociedad Teosófica, ¿no?, de Lima, en la cual empieza a plantearse la posibilidad realmente de que Jesús tuviera que ver con todo este mundo de los extraterrestres, ¿no? La teosofía había sido realmente la secta que habría patrocinado gran parte de todos estos descubrimientos que desde finales del siglo XIX. Desde su origen, Madame Blavatsky buscaba combinar de alguna forma el cristianismo esotérico que se había descubierto en el espiritismo francés, ¿no?, de Allan Kardec y de otros autores, ¿no?, con lo que era la tradición de las religiones orientales, ¿no? Y el gran sueño de la teosofía, ¿no?, de muchos de estos autores, ¿no?, y se ve muy claramente en la obra, por ejemplo, de Alice Bailey, ¿no?, era unir realmente todas estas visión en torno a la reencarnación, en torno a esa visión panteísta y espiritista con la figura de Jesús, ¿no? Jesús sería, digamos, la clave de ese plan supremo de estos seres que llamaban ellos los maestros ascendidos, ¿no?, y que sería realmente quien demostraría realmente la sabiduría oculta a la humanidad, ¿no? La teosofía, por lo tanto, realmente vemos que entra en una decadencia a partir de esa época y en su lugar lo que ocurre fue toda esta serie de surgimientos de movimientos en torno a contactismos, ¿no?, en los cuales aparece nuevamente de una forma clara la figura de Jesús, ¿no? Michael Behe y Richard Leigh publican juntamente con un hombre llamado Henry Lincoln, norteamericano, los primeros británicos, publican un libro que se llamó El Enigma Sagrado. Este libro tuvo una inmensa importancia realmente en el origen de lo que finalmente es el fenómeno del Código da Vinci. El libro del Enigma de lo Sagrado, llamado originalmente Sangre Santa, Santo Grial, es realmente la base fundamental que Dan Brown utiliza para su novela. Él no menciona nunca por libro a estos autores, nunca menciona por nombre a estos autores, ¿no?, y de hecho fue una de las razones por la que fue llevado a juicio, ¿no?, en el Reino Unido bajo la acusación de plagio, ¿no?, por dos de ellos que consideraban que no había respetado realmente el origen de su historia, ¿no?, en los libros que publicaron ellos, ¿no? Pero es cierto que aparece en el nombre de Michael Behe y Richard Leigh por medio del acróstico del personaje de Tubing. Tubing, que es, digamos, el mentor en el Código da Vinci del personaje de Sophie, ¿no?, y que va dando todas las claves ocultas acerca de la historia original del cristianismo en este mundo esotérico, ¿no? Realmente es un juego de palabras. Su nombre, Leigh, viene del personaje de Richard Leigh, y Tubing es un juego de palabras nuevamente con el nombre de su compañero. Entonces hay una referencia, pero una referencia oculta, digamos, al nombre de ellos. Ellos llegaron a la peregrina historia realmente de que Jesús tendría que ver con el nacimiento que tendría realmente a partir de una relación de María Magdalena, de toda una descendencia, ¿no?, que iba a surgir a partir de allí, ¿no?, y que se establecería finalmente en Francia, ¿no?, y por medio de una de las dinastías de los reyes francos, los llamados merovingios, ¿no?, conectaría realmente con toda la historia de la monarquía francesa, ¿no?, hasta supuestamente llegar a la actualidad, donde algunos apellidos todavía llevarían a su origen, a la historia original de este supuesto origen en la figura de Jesús y su relación con María Magdalena. ¿De dónde viene toda esta historia? Bueno, la historia, como hemos dicho, en parte surge en los años 80, ¿no?, pero realmente tiene orígenes previos, ¿no? Tiene orígenes varios, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con el famoso caso Plantar. Plantar es un personaje realmente increíble, ¿no?, que surge en Francia en los años 50. Él había estado metido en la cárcel por medio de un delito de fraude que había estado envuelto, pero al salir de la cárcel el año 56 se establece en una zona al lado de un monte que se llama Sion.
En esta zona viven unas viviendas de protección oficial donde juntamente con 3 amigos, el más conocido es André Bonhomme, forma una sociedad, una especie de club social que se llama el Priorato de Sion. Con este nombre se inscribe el año 59 en la ciudad de Saint-Geneviève la asociación que recibe ese nombre, el Priorato de Sion. En principio, la asociación del Priorato de Sion no era más que una asociación de vecinos. Lo que buscaba, digamos, era la promoción de la vivienda oficial en Francia, como era realmente la vivienda en la que ellos vivían, ¿no?, al lado del monte de Sion. Pero el personaje de Plantard realmente es de una megalomanía impresionante y empieza realmente a tener conflictos con el resto de sus miembros, ¿no?, hasta que finalmente, más o menos, la sociedad se disuelve el año 59, pero no oficialmente. Plantard sigue diciendo que él realmente se mantiene dentro del Priorato de Sion y que realmente ellos son los recipientes de un documento realmente increíble, ¿no?, que son los dossiers secretos. Los dossiers secretos los relacionan con una parroquia que hay en el sur de Francia, en la cual un cura, un párroco llamado Saunier, en el finales del siglo XIX, habría en esta parroquia encontrado en uno de los lugares un documento en el que no se sabe cómo, porque ni siquiera hay espacio material para meterlo, había encontrado una lista de nombres, ¿no?, que sería realmente la descendencia de Jesús hasta prácticamente el día actual. Según dice Plantard, este documento que estaba en la Biblioteca de París, ¿no?, pero estaba en la Biblioteca de París porque lo había entregado, no por otra cosa. Pero realmente el documento tiene la pretensión sorprendente, ¿no?, pues de incluir toda una serie de personajes de la historia, algunos muy conocidos como Da Vinci, como parte de una sociedad secreta, ¿no?, que se denomina el Priorato de Sion. De esta forma desvelarían, digamos, uno de los grandes misterios que había fascinado el ocultismo, el mito del Grial. El Grial realmente es una de las grandes obsesiones, ¿no?, de la historia del ocultismo, prácticamente, como sabemos, desde la Edad Media. Tiene su origen en sagas artúricas, ¿no?, pero realmente cuando se conforma como mito es a partir del siglo XVIII y XIX, ¿no? En las sagas artúricas el Grial se identifica de muy diferentes maneras, ¿no? Originalmente la palabra significa algo como plato, era una especie de comida milagrosa. En la versión más conocida, la versión alemana, por ejemplo, del Grial, es una especie de piedra mágica, ¿no?, para que os hagáis idea, ¿no? Pero realmente la versión que todos conocemos del Grial es una copa que es la versión británica que tiene que ver con las sagas artúricas, ¿no?, y que supuestamente llevaría la sangre, ¿no?, de Jesús crucificado a Inglaterra y que allí daría lugar, digamos, a la más conocida de las versiones del Grial. Pero en esta versión peculiar que estamos hablando, el Grial se identifica por un peculiar juego de palabras bastante burdo entre sangre real, con una persona, ¿no? Y esta persona no es ni más ni menos que María Magdalena. María Magdalena sería realmente el Grial y también el origen oculto del cristianismo, ¿no? Nos llevaría a esa larga serie de figuras a lo largo de la historia que concluirían finalmente con incluso personajes en la actualidad que por su apellido podrían llevarse a apellidos como Saint-Clair, ¿no?, que tendrían origen con toda esta saga. Plantard, por supuesto, pretende ser, en los años 70 y 60, el último descendiente de esta saga. Obviamente, él pretendía ser no solamente el descendiente legítimo de la corona francesa, sino el último descendiente de Jesús, ¿no? Pero Plantard realmente, pues, es un caso realmente de delirio llevado al grado extremo. Él llegaba a ser muy conocido en Francia porque, a partir de un proceso a Mitterrand en los años 80, se menciona el caso de que en los dossiers secretos había el nombre de un gran maestro de la masonería que supuestamente tendría que ver con el Priorato de Sion, ¿no?, y que estaba vinculado de alguna forma con el proceso Mitterrand, ¿no? Entonces Plantard fue llevado finalmente a declarar en un juicio y cuando el juez, podéis imaginar, escuchó semejante historia, ¿no?, lo que dijo es que agradecería el tratamiento psiquiátrico para el testigo, pero que realmente no tenía nada que ver con el caso que estaba juzgando, ¿no? Y realmente es un caso muy conocido en Francia, pero en el resto del mundo era desconocido. Nadie sabíamos de esta historia realmente, ni de Saint-Rems en Francia, ni de cómo Plantard había creado estos dossiers secretos, ¿no? Y todo este enorme fraude realmente era desconocido. Dan Brown llega a conocerlo realmente por medio de la literatura, como hemos dicho, de Michael Bacon, de Richard Leigh y de Henry Lincoln, que publicaron 2 libros, ¿no? El Enigma Sagrado es el primero, ¿no?, pero luego tienen una segunda parte en la cual desarrollan todo esto.
Dan Brown es un personaje realmente que surge en New Hampshire, en una parte bastante elitista de la sociedad norteamericana, muy vinculado a una academia de estudios secundarios, ¿no?, donde su familia había estado enseñando desde hace tiempo. Su padre, profesor de matemáticas, la madre se dedicaba a la música religiosa en particular, y él, tiene unas aspiraciones a ser alguien en la vida y de alguna forma, desde bastante joven, aunque estudia literatura inglesa y empieza a enseñar en esta academia, finalmente se marcha a Los Ángeles, ¿no?, intenta hacerse un lugar en el mundo de la música. Allí, después de editar un par de discos sin pena ni gloria, finalmente Dan Brown decide que mejor podía dirigir su carrera en otro camino. Y conoce entonces a su mujer, que es realmente la gran motivadora e impulsadora de la carrera de Dan Brown. La mujer de Dan Brown era agente de artistas de música pop, ¿no?, en Estados Unidos, y realmente ve un filón, ¿no?, en la posibilidad de hacer de Dan Brown un novelista de éxito, ¿no? Así que, dado el fracaso que tienen los primeros conciertos de Dan Brown y su escasa venta de sus discos, ¿no?, deciden entonces hacerse un sitio en la literatura. Dan Brown se ve atraído desde el principio por las llamadas teorías conspiratorias. Las teorías conspiratorias es una fascinación de la sociedad americana realmente increíble, pero que nos han trasladado, como tantas cosas, a todo el mundo, ¿no? Y realmente parte, como sabéis, de la idea de un mecanismo que habría oculto en la sociedad detrás de todos los acontecimientos sociales, políticos, religiosos. Finalmente habría un gran interés, ¿no?, en la oscuridad, ¿no?, que movería los hilos que hay en la sombra, ¿no? Y en este afán por las teorías conspiratorias, ¿no?, realmente Dan Brown tiene un especial interés por la masonería. La masonería había tenido mucho interés realmente por todas las teorías conspiratorias y es la creadora, de hecho, de grandes tramas de ella. Una de las más conocidas es cómo se convierte el Temple de ser simplemente una orden de caballería, como cualquier otra de la Edad Media, ¿no?, que se dedicaba a proteger peregrinos en los viajes a Tierra Santa, ¿no?, y que, bueno, tiene un final trágico, ciertamente. La Iglesia emprende un proceso absurdo, ¿no?, contra el Temple, con una serie de acusaciones falsas, no en su mayoría, como se ha sabido hoy, ¿no?, en el cual, digamos, se le acaba acusando de herejía, ¿no?, y finalmente acaban los principales de la orden siendo ejecutados, ¿no? Pero el Temple realmente no se desconocía de él ningún tipo de conexión esotérica, hasta que en el siglo XVIII un autor de la masonería austriaca llamado Hammer dice que realmente podía haber un secreto en los templarios, ¿no?, que como el Temple estaba basado en lo que tradicionalmente era el templo en Jerusalén de Salomón, podía haber algún conocimiento oculto, ¿no?, que habría adquirido la orden templaria allí, ¿no? Un autor francés, un siglo después, en el XIX, Lalessois, también de la masonería, él dice que realmente esto está incluido en toda serie de simbologías, ¿no?, y mensajes ocultos que encontramos de los templarios. Empieza en su libro famoso, El secreto de los templarios, a encontrar en todo tipo de arquetas, de rosetones, de emblemas, todo tipo de mensajes ocultos, ¿no?, que supuestamente nos demostrarían el secreto del Temple. Y la masonería construye así realmente uno de los mitos más conocidos de la actualidad. Hoy en día basta ir a cualquier librería y leer un libro sobre los templarios, que prácticamente de una docena solamente uno tendrá algo que ver con los templarios históricamente. El resto lo que tendrá son francas tonterías, ¿no?, que no tienen ninguna base en nada de lo que ocurrió realmente con la Orden del Temple. Pero realmente todo este proceso fascinante, ¿no?, lleva también a Dan Brown a unir todos los elementos un poco que iban acompañando muchas de estas teorías conspiratorias, ¿no? Realmente la metodología de Dan Brown en sus primeras novelas era una metodología bastante simple. Él utilizaba incluso Internet para conseguir datos acerca de conspiraciones para la seguridad nacional, pero realmente sus primeros libros, Fortaleza Digital, ¿no?, el libro sobre la conspiración, ¿no?, son criticados por cantidad de errores, ¿no?, que había en la información que él utilizaba. Entonces, a partir de cierto momento, Dan Brown empieza a utilizar básicamente bibliografía, libros, ¿no?, y sobre todo libros del campo esotérico. Tiene un asesor, digamos, que le da los libros desde entonces, ¿no?, y que le introduce en todo este tipo de literatura. Dan Brown tiene la habilidad de construir con esto una novela y realmente hace de esta increíble historia, ¿no?, pues una novela de fácil lectura, ¿no?, que prende la imaginación y la fascinación de todas las personas, ¿no? En ella, digamos, nos lleva realmente desde todo ese mundo esotérico a la antigüedad y a realmente la religión en el sentido más primitivo. Lo que él llama lo divino femenino realmente es la figura de una diosa madre, ¿no?, que aparece en muchas de las religiones, sobre todo del Mediterráneo, ¿no?
Esta imagen realmente es una imagen que inspira muchos ritos de misterio, ¿no?, que encontramos en el mundo grecorromano, pero que lógicamente no tienen nada que ver con el mundo del cristianismo, ¿no? En estos ritos de misterio lo que se busca es los sentidos como un medio de conocimiento de la divinidad, y efectivamente la sexualidad adquiere un carácter sagrado, ¿no? Se convierte en estos ritos de estos pueblos antiguos en una forma de comunicación con la divinidad, y por medio de los ritos de fertilidad se pensaba que el acto sexual tenía de esta forma relación con la prosperidad material, con la fertilidad, con lo que era realmente todo el ciclo de cosechas, ¿no? Esto lo encontramos en la Biblia, no es ningún misterio. Podéis ver en el Antiguo Testamento todos los grupos sociales, pueblos, tribus que rodean a los judíos, tienen una serie de cultos, ¿no?, que realmente se concentran en torno a esto. Son ritos de fertilidad que toman figuras de animales, ¿no?, pero que van acompañados de un enorme entramado de prostitución sagrada, ¿no?, que en los templos, digamos, relaciona la sexualidad de una forma religiosa. Esto, lógicamente, es fascinante para los judíos, y continuamente, como sabéis, el Antiguo Testamento tiene un peregrinaje a estos cultos, ¿no?, y vueltas, ¿no?, a la religión original de Israel. La religión de Israel es realmente una religión única en muchos sentidos en el mundo antiguo. En primer lugar, porque parte de una concepción única de Dios, ¿no? Realmente son casos singulares y muy pocos los que hay en el mundo antiguo de monoteísmos, ¿no?, como el que encontramos en el judaísmo. Sin embargo, cómo Dan Brown llega a relacionar un culto como es el cristiano de origen judío monoteísta con estos cultos de fertilidad es realmente la clave finalmente que nos lleva al mundo del gnosticismo. El gnosticismo, que viene de la palabra gnosis, con una G antes del griego, de conocimiento, ha sido objeto de fascinación a lo largo del tiempo, pero sobre todo a raíz del descubrimiento también en los años 40, publicado en los 50, en Egipto, una serie de textos realmente preservados de forma maravillosa, ¿no?, que forman la llamada biblioteca de Nag Hammadi. En Nag Hammadi aparecen unos textos en lengua copta, ¿no?, que realmente recogen lo que sería la literatura de un grupo gnóstico, pero de origen cristiano, que se había establecido en la zona de Egipto y que interpretaba el cristianismo realmente en una clave diferente a la que conocemos en los cuatro evangelios. La literatura gnóstica, realmente la literatura apócrifa del Evangelios más antigua que conocemos. El texto más conocido de los apócrifos es un texto gnóstico, el Evangelio de Tomás, ¿no?, que se fecha a mediados del siglo II. Estamos, por lo tanto, en textos, claro, posteriores a los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas e incluso Juan, son textos del siglo I. Juan es el más tardío, se suele fechar en torno a la década de los 80, en su caso más temprano, finales del siglo I, muy pocos autores a principios del siglo II, pero ninguno llega realmente a la fecha de los evangelios gnósticos, que es a partir de mediados del siglo II hasta el siglo IV, incluso aparecen copias, aunque es básicamente en el siglo III, ¿no?, cuando más se desarrolla. Los textos gnósticos son textos de iniciación, digamos, casi esotérica, ¿no?, que descubren en el cristianismo, digamos, una fuente de iluminación, ¿no? Utilizan sus evangelios la referencia a personajes de los evangelios que conocemos, ¿no?, que son como la clave, digamos, que explica cómo se llega a tener ese conocimiento secreto. Los evangelios gnósticos, que no son ni mucho menos toda la biblioteca Nag Hammadi, nada más 5 o 6 se pueden considerar evangelios gnósticos, ¿no?, en el sentido de que tratar una especie de historia de Jesús, ¿no?, aunque nunca son una historia, digamos, en el sentido de los acontecimientos de Jesús en orden, ¿no?, son más bien enseñanzas recopiladas, pero realmente son los que más relación tienen con los 4 evangelios, ¿no? Los evangelios gnósticos, el más conocido, como digo, es el de Tomás, nos presenta una enseñanza que tiene muy poco que ver con la que Dan Brown nos muestra en el Código da Vinci. O sea, el Evangelio de Tomás, por ejemplo, dice que la mujer, para poder entrar en el reino de los cielos, tiene que hacerse hombre primero. O sea, algo muy poco feminista y, desde luego, nada que ver con la tesis principal del Código da Vinci, que es que realmente el cristianismo en su origen sería una especie de feminismo primitivo, ¿no? Realmente el movimiento gnóstico no tiene esas características en absoluto y incluso su pretendido contacto con la divinidad va acompañado siempre, a pesar de ese contacto directo, con una especie de nuevo sacerdocio, ¿no?, en el cual también se establece, digamos, la base de una mediación esotérica, ¿no?, con ese conocimiento de lo divino.
Los evangelios gnósticos realmente se conocían algo de ellos anteriormente. Hay un texto del Evangelio de María, uno de los que cita Da Vinci, que se conoce ya en la biblioteca de Berlín por los descubrimientos que había habido en Posicorrenco, en Egipto, anteriormente, de un texto muy fragmentario, ¿no? Se conocía apenas en parte. Y había otro texto también que se había encontrado que estaba también en un estado muy mal conservado. Pero es realmente en Nag Hammadi que aparecen por primera vez los textos bastante completos, ¿no?, de muchos de ellos. No obstante, hay muchos textos que, como en Qumran, están tan fragmentarios que no se pueden leer. Es el caso de los que cita particularmente el Código Da Vinci, como es el caso del Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe es un evangelio que está realmente en un estado muy difícil de leer, ¿no?, y de comprender una sola palabra. Cada frase está llena de huecos, ¿no?, y realmente hay una referencia en él a un beso, a Jesús y a María. Y como sabéis, la novela ya está hecha. A partir de ahí, realmente, el beso es obviamente la relación íntima que tenía Jesús y María. María era María Magdalena, y a partir de ahí tenemos, digamos, la novela realmente iniciada. Pero realmente, como podéis imaginar, no hay la menor evidencia realmente de lo que podía significar ese beso. Había entre los cristianos, de hecho, una tradición que aparece en el Nuevo Testamento de una especie de beso sagrado, el llamado ósculo santo, que era una especie de saludo, y no tenemos realmente indicaciones claras de que pudiera ser algo especial e indicativo de una relación de Jesús, ni mucho menos con María Magdalena. Pero este es realmente el único evangelio gnóstico que cita Da Vinci, juntamente con el Evangelio de María. El Evangelio de María, que es María Magdalena, no María la Madre de Jesús, ¿no?, hace referencia a este acontecimiento al final del Evangelio de Juan, en que Jesús se muestra resucitado a María Magdalena y le revela la realidad de que ha vuelto a la vida después de su muerte, ¿no? Entonces, supuestamente en ese momento hubiera recibido una revelación gnóstica María, ¿no?, que tenía el encargo de comunicar, ¿no?, a los discípulos, ¿no?, a los primeros cristianos, ¿no? Realmente, entonces, la historia, como podéis ver, está tomada absolutamente con pinzas, ¿no? O sea, son realmente datos anecdóticos de aquí y de allá que son recolectados, ¿no?, en una enorme conglomerado y red de datos, ¿no?, pero que finalmente no tienen ninguna lógica interna entre sí, ¿no? El gnosticismo es un intento realmente de entender el cristianismo como una iluminación, ¿no?, y no realmente en el sentido judío como un sacrificio de Jesús, ¿no?, por la maldad del hombre. Porque los gnósticos básicamente entienden que el problema del hombre es un problema de conocimiento. Que lo que nosotros, digamos, sufrimos, no es, digamos, otro problema que la ignorancia. La ignorancia estaría en el fondo realmente de muchos de nuestros males y en el propio origen mismo del mal, ¿no? Esto es algo que obviamente apela a nuestra mente actual, ¿no? De alguna forma sabemos que hoy en día todos los males, ¿no?, se atribuyen a una falta de conocimiento. Cuando surge un problema en la sociedad, si hay maltratos domésticos, si hay embarazos adolescentes, si hay problemas de drogas, ¿no?, pues hacemos campañas de prevención, ¿no?, porque se supone que el problema de la gente es que no sabe. Cuando la gente sepa, pues realmente actuará de otra forma. Este pensamiento realmente no es muy lejano de la idea gnóstica. La idea gnóstica realmente es que el problema fundamentalmente del hombre es un problema de conocimiento. Jesús, sin embargo, finalmente tenemos que reconocer que, tal y como se nos presenta en el único cuadro verosímil que nos da la historia, que es el cuadro de los 4 evangelios, de las fuentes judías y de las fuentes romanas, es fundamentalmente alguien que vive en torno misteriosamente a su muerte. Lo que podemos saber hoy de Jesús, básicamente, tiene que ver con estas 3 fuentes de conocimiento. El mundo romano tiene varias bases históricas en las cuales nos habla de Jesús, ¿no? Hay referencias en la historia de Tito Livio, en Suetonio, a la figura, por un lado, de Crestus, por otro lado, del culto de los cristianos que se va extendiendo de Palestina por el resto del imperio, y sobre todo de Flavio Josefo. Flavio Josefo era un hombre judío, pero realmente criado con los romanos y formado, que tuvo un papel fundamental, ¿no?, en lo que fue la ocupación finalmente de Jerusalén en el año 70. Flavio Josefo escribe varios libros sobre la historia de los judíos, las antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos, y en ellos nos habla con bastante extensión de Jesús de Nazaret. Nos habla realmente de que fue objeto de división dentro del judaísmo, que le daban un culto casi divino, ¿no? Pero sobre todo se menciona un detalle que vamos a ver que es reiterativo en todas las fuentes antiguas sobre Jesús, su muerte. De alguna forma hay una obsesión en torno al cristianismo a que la clave de Jesús
Jesús es comprender por qué muere Jesús, ¿no? Y realmente en las fuentes romanas lo que nos dicen es que Jesús muere claramente acusado por los judíos, acusado como sedicioso, como alguien revoltoso, pero que básicamente su revuelta tiene origen religioso. Lo que hace, digamos, es provocar división dentro de la religión judía. Las fuentes judías, claro, es la que más información nos da acerca, digamos, de esta revuelta que se produce en torno a Jesús. Jesús nunca es citado por nombre en las fuentes judías, está dentro de la tradición rabínica, ¿no?, que encontramos dentro del Talmud, ¿no?, y que siempre se le da nombres eufemísticos, ¿no? Se habla de él en relación a varios de los puntos fundamentales de conflicto de Jesús con los judíos. Uno es su origen. Según los evangelios, como sabéis, dos de ellos por lo menos, nos hablan de que Jesús tiene un nacimiento sobrenatural, de que de alguna forma María, siendo virgen, concibe de una forma milagrosa a Jesús. Los judíos no solamente lo niegan, sino que dicen que Jesús es un bastardo. En las fuentes rabínicas judías se dice incluso el nombre de su posible padre. Se dice que era hijo de un centurión romano, que le llaman Pantera, ¿no? Y le llaman Ben Pantero, Ben Pantera. Todas estas fuentes nos indican, por lo tanto, que había un conflicto en torno al origen de Jesús. Como en los evangelios vemos, Jesús era de alguna forma de padre desconocido. O sea, José se apunta realmente como un padre adoptivo para él, pero realmente no era su verdadero padre. De alguna forma también encontramos en las fuentes judías el otro elemento fundamental de conflicto de Jesús con los judíos. ¿Por qué muere Jesús finalmente? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús es llevado a ese proceso realmente increíble con el cual acaba ajusticiado en aquella cruz romana? Realmente la única acusación que encontramos en la ley judía en torno a Jesús, ¿no?, es evidentemente la acusación de blasfemia. No hay ningún lugar a dudas de que realmente esta es la pena por la que Jesús muere en la cruz, ¿no? Para los romanos esto no era una pena, por supuesto, pero el elemento sedicioso de revuelta que implicaba hace que, por lo tanto, sea entregado a los romanos como un elemento perturbador de la vida de los judíos. Y finalmente, aunque, como se dice en el Evangelio, con ciertas reticencias por parte de Pilato, entregado finalmente a su muerte en la cruz. Entonces, realmente, si Jesús muere por un delito de blasfemia, ¿qué es lo que decía Jesús acerca de sí mismo, ¿no?, que realmente provoca todo ese conflicto, ¿no?, y que da lugar realmente a este movimiento tan increíble, ¿no?, que ha sido a lo largo de los siglos el cristianismo? Como decía el famoso escritor C.S. Lewis, ¿no?, el autor de Crónicas de Narnia, ¿no?, y el famoso libro sobre la muerte de su mujer por cáncer, una pena observada, este profesor de Oxford, ¿no?, en su conversión tardía al cristianismo, ¿no?, desde el ateísmo, llega a considerar el testimonio histórico que hacía acerca de Jesús, ¿no? Y finalmente llega a la conclusión, Luis, de que solamente hay tres opciones cuando contemplamos al Jesús de la historia. O Jesús era un loco y realmente en su locura ha aprendido realmente una neurosis colectiva sin precedentes, ¿no?, que hace que personas sean capaces de dar su vida, ¿no?, en grandes cantidades, como sabemos, desde el principio de la historia de la Iglesia, ¿no?, a causa de él, ¿no? O Jesús era un engañador, alguien que realmente ha creado el mayor fraude que conoce la historia de la humanidad, porque realmente un fraude que se mantenga durante 2000 años, ¿no?, realmente no es un pequeño fraude. Realmente lograr de esta forma engañar a algunas de las mentes más privilegiadas que ha tenido la humanidad durante tiempo y de esta forma confundir, ¿no?, de esta forma el pensamiento de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia tiene sin lugar a dudas enorme mérito. Pero realmente hay otra tercera opción que podemos tener acerca de Jesús, que Jesús fuera quien dijera ser. Y realmente esta es finalmente la única opción que nos dan los evangelios. O creemos que realmente es Jesús quien dice ser, o es un loco o es un engañador. Porque lo que no hay una opción es realmente al Jesús que muchos de estos evangelios nos quieren presentar en el día de hoy. La apócrifa moderna nos quiere presentar un Jesús esotérico, un Jesús mágico, un iluminado, un extraterrestre, un naturópata cósmico, una persona que recoge toda la sabiduría oriental y la trae hasta el día de hoy. Hay tantos Jesuses realmente como variantes tengamos. Todos realmente, menos el Jesús Dios hecho hombre del que nos hablan los evangelios. Esto es lo que ninguno de estos apócrifos realmente nos dice que es Jesús. Todo lo contrario, insisten que Jesús era un hombre iluminado, un hombre iniciado en estas artes mágicas, en todo caso una especie de avatar divino, ¿no?, pero realmente en un sentido panteísta como podía serlo cualquier otro ser humano también, ¿no?
Pero realmente no hay nada realmente del Dios hecho hombre. El escándalo, por lo tanto, de Jesús sigue siendo las pretensiones realmente que ninguna otra persona realmente puede tener en su más sano juicio. La pretensión de ser ni más ni menos que un Dios hecho hombre. Podemos creer de Jesús lo que queramos creer, pero realmente lo que no podemos hacerle es decir a Jesús otra cosa que lo que realmente dijo. Y Jesús realmente pretendió ser mucho más que un hombre, pretendió ser mucho más que un ser sobrenatural, pretendió ser realmente la divinidad viniendo a este mundo. Sufriendo es más todo lo que el hombre tiene que sufrir en esta vida, sufriendo la privación de la pobreza, sufriendo la necesidad de la fragilidad del cuerpo, de la debilidad con la que finalmente llega ese cuadro patético colgado de aquella cruz totalmente indefenso, y sufriendo en definitiva el desprecio, el rechazo de todos los que le conocían, su propia familia. Vemos que al principio de los Evangelios no era seguidor suyo, vemos que solamente muy posteriormente algunos de ellos se hacen seguidores de Jesús, ¿no? Realmente Jesús es despreciado por sus vecinos, por sus propios compatriotas y conciudadanos, y es de esta forma el despreciado. El despreciado, pero que finalmente llega en aquel proceso y muerte terrible a pretender cargar en aquella cruz con todas nuestras miserias, todas nuestras vergüenzas, todo aquello que en definitiva realmente queremos ignorar y callar acerca de nuestra propia vida. Y por lo tanto, finalmente, para poder saber quién es Jesús, tenemos que preguntarnos realmente sobre el escándalo de esa cruz. ¿Por qué murió Él? ¿Qué sentido tiene para nosotros? Para todas esas preguntas, nuevamente, no tenemos más testimonio que el de la historia. Y la historia está ahí para cada uno de nosotros. Seamos creyentes o no creyentes, el Jesús que debemos conocer, yo creo que no es simplemente el Jesús de la fe, sino que ha de ser el Jesús de la historia. Es realmente ahí la verdadera fuerza del cristianismo. Porque si realmente descubrimos otro Jesús diferente al que realmente cuentan los Evangelios, no es solamente la Iglesia la que tiene un problema, realmente lo tiene todo aquel que se confiesa creyente. Porque Jesús, de alguna forma, hace su propia fe dependiente de la historia. Recordemos como Pablo dice a los Corintios en el Nuevo Testamento: si realmente Jesús nos resucitó, nuestra fe es inútil, es absurda. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. La base histórica realmente de la fe está en el propio centro y corazón de ella. Si Jesús no es quien realmente decía ser y no hizo lo que los Evangelios dicen, realmente la fe no tiene ningún sentido. Por lo tanto, examinemos y investigamos cada uno de nosotros cuál es la verdad, porque la verdad, como decía él, nos puede hacer también libres. Muchas gracias. Bueno, como habrán comprobado, la conferencia ha sido un tanto larga, a la vez que interesante. Por lo tanto, tendremos apenas 8 o 10 minutos de preguntas, por lo cual, si las hay, les pido por favor que sean muy concretas y al grano. Ahí está el micrófono, si alguien levanta la mano puede pedirlo. Sí, hola. Aparte de esas tres opciones, podría haber una cuarta opción que, además de loco, mentiroso o que fuera realmente Dios, que cuando era niño le dijeran pues las cosas que pues han venido los reyes de Oriente a por ti, le contaran de que tu madre pues era virgen y que él se lo creyera y entonces tuviese que tomar la decisión de o me lo creo o no me lo creo. Si lo creo, echo para adelante. Entonces no estaría loco por creérselo, porque ha decidido creérselo, y en su intención no sería engañar, él se lo cree. Sería un poco de mezcla entre un engaño, pero no con mala intención. ¿Podría ser eso? Bueno, la idea del autoengaño de Jesús
entraría en conflicto, digamos, con la pretensión de muchos de los autores que hacen una búsqueda de Jesús histórico. Uno de los grandes dogmas de la búsqueda de Jesús histórico es que Jesús no tenía conciencia realmente ni de su mesianismo ni de ser divino, ¿no? Entonces realmente hay un interés curioso por parte de la erudición actual, ¿no?, en negar que en los evangelios haya evidencias, ¿no?, de esa conciencia por parte de Jesús, ¿no?, pero que obviamente los evangelios la tienen. Entonces cuando uno estudia efectivamente el texto de los evangelios puede llegar a esa conclusión, aunque no es la impresión de muchos de los que se acercan a la figura de Jesús, ¿no? Bueno, al final usted pasa a defender el Jesús de la historia. El Jesús de la historia a mí personalmente no es que me interese demasiado. Creo que la alternativa estaría entre el Jesús de la fe y el Jesús de Nazaret. O sea, el Jesús de la historia, no el de la historia, sino el histórico. El personaje, el ser de carne y hueso que vivió en Nazaret, el tiempo que fuera. El Jesús de la historia es el que luego los siglos hicieron de él, que eso, pues ya sabemos cuál es, ¿no? El acercamiento para saber quién, o sea, al preguntarnos sobre quién fue realmente, creo que el esfuerzo hoy debía ser, dentro de lo que fuera posible, acercarse al Jesús, pues real, histórico, antes de la muerte, en la muerte concreta. Y en ese sentido, bueno, creo que no hubo demasiado acercamiento, simplemente una afirmación final de que la opción, la tercera, era que podía ser quien dijo ser. Parece, acaba de decir usted ahora mismo en la respuesta, que parece que no tenía conciencia de divinidad, o sea que mal pudo decir que era hijo de Dios o de Dios. Y ya como final, para yo cerrar de hecho, sí, tenía un contacto con su Dios judío y entonces en la cruz, precisamente, cuando ve en el fiasco en que terminó el tema, tanto de su vida como del proyecto y tal, que termina muriendo, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, con todas las reservas, porque sabemos las reservas de la historicidad de los evangelios. Bueno, esa frase, pues que se recuerda a la del Benedito cuando fue a Alemania, que dónde estuvo, dónde estaba el Dios cuando bajamos a los infiernos y tal. Pues sí, perdón, pues eso sería exactamente la conciencia esa de que él, de lo que era, pues que me parece que no tenía conciencia de que dijera alguna vez lo que era, ¿no? El concepto de la modernidad, que surge a partir del siglo XIX y a lo largo del XX, de que hay una división entre el Jesús de la fe y el Jesús de la historia, está hoy actualmente superada. O sea, digamos, la nueva búsqueda del Jesús histórico, la cuarta, digamos ya, que se hace dentro de la historia, se caracteriza por precisamente romper ese dualismo, ¿no? Considera que realmente el dualismo no es ni base de la fe ni base de la crítica histórica, que realmente la única búsqueda honesta es comprender que el único Jesús que puede existir es el que realmente existió realmente. Y este Jesús se nos dice realmente en esta cuarta búsqueda de Jesús histórico que tenía conciencia divina. Evidentemente, la creencia ortodoxa, ¿no?, que el cristianismo ha tenido desde su origen de que Jesús pretendía ser el Mesías, no está basado en textos de los evangelios posteriores, ¿no?, y en interpolaciones que se habían incluido en la historia, sino que realmente, de acuerdo al famoso esquema de colores del Seminario de Jesús y de otras famosas escuelas de crítica de la búsqueda de Jesús histórico, apuntan realmente al origen mismo del cristianismo, apuntan realmente a la idea de que no es que primero existe un Jesús humano que se va divinizando a lo largo de los siglos y que culmina en Nicea en el siglo IV como un Dios hecho hombre, sino todo lo contrario. Hay un Jesús divino desde su origen que en el gnosticismo se empieza precisamente a considerar realmente que ese Jesús es excesivamente
divino, y que por lo tanto podía ser también una especie de aparecido, de manifestación iluminada de ese Dios, ¿no? Y empieza a haber problemas con la propia humanidad de Jesús, ¿no? Desde los primeros siglos. Esta es la conclusión realmente ahora de la mayor parte de los eruditos. Ha dado un giro de 180 grados. Se ha pasado realmente de pretender que Jesús era alguien plenamente humano que pasa a ser divino, a comprender con los evangelios que el único Jesús realmente que hay en la historia es un Jesús que evidentemente se creía Dios, ¿no?